Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Doy la bienvenida a Michelle Maffei, el experto en temas de seguridad. Vamos a hablar de lo que se va conociendo de la captura de Fito, la recaptura de alias Fito. Primero, Michelle, cuán importante no solamente el hecho de haber capturado a este hombre, sino lo que implica dentro de la guerra contra la inseguridad en el país. Buen día. No, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, evidentemente es importante la captura de Fito. Sin embargo, la captura de Fito va a significativamente minimizar, por ejemplo, la tasa de homicidios, va a minimizar la atomización del crimen organizado y más que todo, ¿qué pasa con las demás estructuras, los lobos, tiguerones y todas las células más pequeñas? No, Fito es el líder como tal de los choneros, pero al fin y al cabo es uno de los criminales detrás de todo el enredado del crimen organizado. ¿Qué significa? Para que se mantengan las estructuras criminales, y esto no es solamente una cuestión aquí en Ecuador, porque hay muchas personas que dicen, no, es que tú dices eso porque estamos hablando de Ecuador. Es el común denominador cuando hablamos siempre del crimen organizado en México, en Estados Unidos, en Europa, en Asia también. Para que las estructuras criminales se sostengan, evidentemente tienen que tener cabecillas que den la cara. El gran ejemplo, Fito. Pero, ¿qué pasa con esos criminales que al dar la cara tienen todo que perder? Es decir, necesitan las estructuras políticas y económicas que los sostengan. ¿Es un paso en beneficio del gobierno de turno, como también de la justicia, que Fito evidentemente esté en la roca? Sí, pero al revés, y es algo que en la columna de opinión yo voy a escribir, de que la vida de Fito en la roca corre riesgo no por las estructuras criminales, sino por aquellos políticos y personas de renombre en el Ecuador que tienen todo que perder si Fito toca piso en Estados Unidos porque va a cantar como cantante de ópera, diciendo todas las asquerosidades que el crimen organizado ha tenido que transar con posiblemente gobiernos anteriores, con posiblemente empresarios, inclusive banca. A mí se me viene a la mente, hablando del tema extradición de Fito, la posibilidad latente de la extradición, se me viene a la mente lo que pasó en Colombia en los años 80, cuando los narcotraficantes incendiaron el país para evitar que salga el proceso de extradición contra ellos. Es decir, el miedo que tienen los delincuentes a terminar en una cárcel de Estados Unidos, eso sí puede generar un precedente importante de anuncio, de llamado al resto de bandas y jefes de bandas. De entrada, voy a decir algo dentro del modus operandi del crimen organizado. Yo poniéndome en una hipótesis que sería netamente mentira. Si yo estuviese, por ejemplo, liderando un grupo, no sé, lo último que yo quisiera es generar más guerra. ¿Por qué? El común denominador de la mafia rusa, mafia italiana, también de los mismos cárteles mexicanos. Tener guerras entre bandas es mal negocio. Al revés, todo el mundo quiere tener paz. ¿Por qué? Porque yo me puedo enfocar en generar más dinero narcotraficando, moviendo droga y no tengo que perder recursos y personal terciarizando gatilleros o también teniendo que comprar armas y municiones justo por una cuestión de guerra interna entre las bandas o dentro de la misma estructura. Ahora, ¿qué es lo mejor que le puede suceder a Fito? Que se vaya a Estados Unidos porque uno, en las cárceles de Estados Unidos él va a tener más seguridad. Dos, le van a reducir sentencia por todas las asquerosidades que él sabe, no solamente desde su liderazgo dentro de la estructura de los choneros, sino también en el liderazgo de Rasquiña. Muy posiblemente él sabía qué era lo que estaba haciendo y cuáles eran los pactos que la estructura criminal tenía que generar para mantenerse. Y por otro lado, yo quisiera que en este momento Fito ya esté en Nueva York, porque a mí lo que me interesa como tal no es que a los criminales que lanzan la piedra y no esconden la mano, como por ejemplo el comandante Willy, el mismo Fito, terminen en las cárceles. Lo que a mí me llama la atención y tengo muchísimo morbo es de saber quiénes son de verdad los criminales por detrás de Fito que tienen todo que perder en cuestión
imagen social si de la nada sale en un periódico una investigación de que alguien notorio ha sido terrible narcotraficante o persona que genera activos por trata y tráfico por motivos de explotación sexual? Eso es lo que de verdad a mí me llama la atención. Los criminales son criminales. Y si Fito termina en la cárcel o comandante Willy termina en la cárcel por ser criminal, poco o nada les va a interesar porque su profesión es ser criminal. Es como si yo les dijera, ustedes son periodistas. Evidentemente, es su profesión, es la misma lógica. Ahora, Michelle, buenos días. De respecto a esta recaptura de Fito, todo se conoce que en el mundo criminal se reorganizan y simplemente las cabezas van cambiando. ¿Qué cambia en este caso en el mundo criminal después de la recaptura de Fito? En este momento, nada. Ahora, Fito es un tipo, entre comillas, sensato dentro del mundo criminal. Él no busca guerra. ¿Por qué? La estructura como tal de los choneros, a comparación de las demás estructuras, uno es una estructura mucho más tradicional. Ellos se establecieron desde el 95, tienen mucho más tiempo que las demás estructuras dentro de los GDOs, es decir, dentro del mercado ilícito del mundo criminal. Y por otro lado, justo por este tiempo que han tenido, y por ser la primera estructura que empezaron a tener nexos con el cártel de Sinaloa en comparación a las demás estructuras, ellos tienen más nexos y más señoría con los cárteles mexicanos. Ellos pudieron establecer una estructura de franquicia. ¿Qué significa? De que su estructura de organización es mucho más horizontal. Entonces, el momento que un cabecilla lo matan o algo sucede, siempre tienen un segundo al mando. Al revés, conociendo más o menos el modus operandi de los choneros, como de la lógica empresarial delictiva de Fito, no me llamaría la atención que él ya se preparó inclusive para el peor de los casos, que es, ¿qué pasa si lo matan o qué pasa si regresaba a la roca? Es decir, que muy posiblemente ya hay otro líder mientras Fito está en la roca y simplemente la estructura delictiva sigue corriendo. Y sigue corriendo, ¿por qué? Porque ellos están tan especializados dentro de sus cadenas de valores. Las cadenas de valores es corrupción, cuestiones de lavado de activos, cómo han permeado a la sociedad desde el sector público al sector privado, a la misma sociedad civil. Ellos no necesitan gobernanza territorial. ¿Qué significa gobernanza territorial? Ir y generar pánico in situ en un barrio, sino simplemente con una simple llamada para un municipio se hacen las cosas. Gran ejemplo, Cristian Mendoza, 13 años en la agencia de tránsito del bendito municipio de Manta. Y justo la alcaldesa Valdivieso ahora está llamando a que el GAT de Manta sea intervenido. A mí me llama la atención que, ¿por qué no hacen eso en el GAT de Machala? Que evidentemente hay un problema de crimen organizado, en el GAT de Durán, en el GAT de Manta, y también deberían hacer eso de urgencia en el GAT de Ponce Enríquez, en Sucumbíos y también en Tungurahua. ¿Por qué? Porque esas provincias están teniendo un despunte extraordinario de homicidios y eso se debe a la minería ilícita. Ahora, Michelle, pasó con cuando fue asesinado Rasquiña, Fito fue designado como el comandante de los choneros, pasará lo mismo, ya nos enteraremos del nombre de la persona que va a dirigir este GDO como su figura máxima. Se dicen muchas cosas de cómo fue recapturado y cómo se produjo el operativo, y ahora salió en Colombia una versión de un canal en el que aseguraba que hubo una negociación, que participó Colombia, que Fito fue el que dio las coordenadas y después del acuerdo que hubo, el Estado no lo respetó. No sé qué piensas tú de todo esto. A ver, en términos de inteligencia, el DIN, que es la Dirección de Inteligencia Nacional de Colombia, es mucho más eficiente que la ecuatoriana. ¿Por qué? Porque ellos tienen cooperación o solían, más que todo en el 2020, tener cooperación directa con la Mossad. Entonces eran capacitados por la Mossad y tenían muchísima transferencia de tecnología. Ahora, eh, si no dan pruebas, nunca se recomienda decir esas declaraciones a un medio colombiano. Ahora, sería interesante investigar un poco y ver qué es lo que está sucediendo. De ahí hay otras declaraciones, porque hay múltiples historias. Hay múltiples historias de cómo se capturó a Fito. A mí me llama la atención que de la noche a la mañana lo hayan empezado a seguir a Cristian
Mendoza, teniendo 13 años en el GAT ya de Manta. Y por otro lado, hay una cuestión que duele muchísimo, pero es la realidad no solamente de las personas que trabajan dentro de medios de comunicación, personas que están siempre en contacto, se podría decir, con el mundo criminal o especialistas en prevención de crimen organizado, porque necesitamos un poco de informantes, se podría decir, justo para entender el modus operandi. Hace 8 meses atrás, todo el mundo sabía que Fito estaba en Manta. Todo el mundo. O sea, todo el mundo en los medios de comunicación, se podría decir, en el submundo criminal más que todo, porque hay una cuestión particular del mundo criminal aquí en el Ecuador que le cuesta muchísimo, de que los criminales en el Ecuador son bien chismosos en comparación a otros países. Y justo por eso, hace 8 meses atrás, la gente ya sabía que Fito había ido primero a Salinas, después fue a Calceta, cerca de Chone como tal, y después terminó en Manta. Entonces, yo genuinamente creo que posiblemente se podría hablar de algún tipo de cooperación, conflicto con el gobierno, posiblemente. Ahora, ¿eso es bueno o malo? No es negativamente, no es negativo, no es algo malo la cooperación como tal, pero la cooperación de un gobierno con un líder de una banda dentro del crimen organizado tiene que ser para un bien mayor. Y yo creo que el bien mayor es ¿cuáles son las personas de verdad de poder que están detrás de Fito? Porque Fito es un cabecilla, se podría decir, es un alfil dentro de el mapa como tal del crimen organizado. Las personas que de verdad lo sostienen son los financistas, aparte del mismo cártel de Sinaloa. Entonces, lo que a mí de verdad me da morbo es quiénes son las personas que tienen todo de que perder aquí en el Ecuador, que son los acolitadores número uno de Fito. Ahora, vuelvo a recalcar, es bueno que Fito esté en la Roca, evidentemente por cuestiones de justicia, pero ese hombre tiene sus días contados en la Roca. O sea, alguien va a pagar para que lo maten dentro de la Roca. Así cada 24 horas tengan rotación de personal. Yo estaría gritando y llorando a la Embajada de Estados Unidos y al embajador actual que por Dios ya lo extraditen, porque para todos los ciudadanos de bien, los medios de comunicación y también especialistas en prevención de crimen organizado, nos conviene como sociedad ecuatoriana que Fito encare a John Durham en Brooklyn y que empiece a decir todo lo que sabe de los nexos políticos con el crimen organizado. Y con esto nos da a entender que podrían ser políticos, autoridades, gente bueno, que es muy conocida en el mundo, pero claro, no necesariamente que se podría sospechar que tiene alguna conexión con el mundo criminal. Exacto, y vuelvo a recalcar, van a decir, hay muchas personas que se enojan evidentemente cuando digo eso, pero ese es el modus operandi del crimen organizado, al revés. Eh, un gran ejemplo, cada vez que un municipio tiene un problema del crimen organizado, las primeras empresas o departamentos que tienen que enfocarse, porque evidentemente hay un problema ya de corrupción y de cooptación, es Catastro, que es básicamente tierras, movilidad, evidentemente donde salió el señor Cristian Mendoza, agua potable y servicios de higiene, por ejemplo, recolección de basura. Eh, eso, eso se puede ver en todos los municipios, desde Durán, desde Manta, desde Machala. ¿Por qué no se interviene en eso? Porque evidentemente no tienen alguien que entiende el modus operandi del crimen organizado. Y eso es años de estudio y de paso de lectura profunda. Entonces, eso es como un común denominador. El crimen organizado en el Ecuador es un copy-paste de lo que sucedió en México. México es un copy-paste también de lo que sucedió en Estados Unidos, en el mismo estado de Nueva York o inclusive con la mafia italiana en el sur de Italia. Ahora, para que vean el entrelazado de ciertos políticos con el crimen organizado, a mí siempre me gusta hablar de casos súper, se puede decir, fuera de la caja, que normalmente no lo tenemos mapeado en nuestro imaginario. Shinzo Abe fue asesinado en Japón. Shinzo Abe fue un ex primer ministro como tal de Japón y fue asesinado mientras estaba en la campaña para ser reelecto.
al principio decían que lo habían asesinado porque él era y es, bueno, murió siendo un nacionalista, tenía un discurso muy en contra de la migración en Japón. Jay Catelstein, un periodista que escribió como 20 años acerca de los yakuzas, terminó dándose cuenta y lo publica, evidentemente, de que Shinzo Abe es asesinado porque tenía conexiones con los yakuzas, que es un grupo delictivo dentro del crimen organizado. ¿Y por qué lo matan? Todavía no se sabe por qué, pero lo mataron evidentemente para saldar cuentas. Y cuando tú saldas cuentas dentro del crimen organizado es por dos razones, porque debes dinero o quedaste mal. Es decir, o no pagaste, evidentemente debes dinero, o quedaste mal en algún vínculo, en alguna promesa, en algún contrato, o quedaste mal en ciertas políticas públicas que se suponían que no debían haber pasado. Entonces quedaste mal con tu palabra. Entonces siempre es una de las dos. Debes dinero o quedaste mal al crimen organizado. Y la única forma de saldar cuentas es matándote. Michelle, gracias por habernos acompañado. No, muchísimas gracias a ustedes.